Hola queridos hermanos y amigos que nos acompañan una vez más en este estudio de la lección de Escuela Sabática. El Señor les bendiga. Les quiero invitar una vez más a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Señor, una vez más ante tu presencia te damos gracias por todo lo bueno que tú nos regalas, porque eres maravilloso y misericordioso para con nosotros. En este momento queremos invitarte para que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra y que el repaso de la lección de esta semana constituya una gran bendición espiritual para tu pueblo, Señor. Quédate en nuestros corazones en esta hora, porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, queridos hermanos, llegamos al estudio de la lección número 6 de este trimestre, titulada El pueblo de Dios es sellado. Después del estudio de los 7 sellos, es inevitable por la estructura del Apocalipsis detenernos en el capítulo 7 de este maravilloso libro que hace referencia al sellamiento. El sexto sello nos había dejado con una pregunta bastante importante y que puede resultar aterradora para una gran parte de la humanidad. Esa pregunta, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 17, dice de la siguiente forma: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta deja sobre el ambiente que Dios ha dejado de ser pasivo, entre comillas, en su actitud misericordiosa con la humanidad, y ahora Dios comienza a actuar. El sexto sello, como dijimos, revela el tiempo en el que los juicios de Dios caen sobre la tierra, y por esa razón aquella parte de la humanidad que no ha tenido una relación seria, comprometida con Dios, ahora se encuentra llena de miedo, llena de pánico, y pregunta el apóstol retóricamente, siendo la voz de esta población temerosa: ¿quién podrá sostenerse en pie? Entre el sexto y el séptimo sello se responde esta pregunta, de tal forma que el capítulo 7 del libro de Apocalipsis representa un paréntesis profético en medio de este estudio. El capítulo 7 del Apocalipsis nos va a revelar que Dios va a tener un pueblo que se va a mantener de pie en medio de esa hora de suprema angustia de la humanidad. Una época que, de acuerdo a como la retrata el profeta Daniel, es un tiempo de angustia, un tiempo de gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. De tal manera que el capítulo 7 presenta entonces a un pueblo que se ha mantenido fiel al Señor en medio de un mundo decadente, en medio de un mundo que vive en apostasía, en medio de un mundo que rebaja las normas del gobierno de Dios. Este pueblo fiel a Dios es un pueblo que ahora es apartado por Dios y sellado como su propiedad. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis empieza diciendo lo siguiente: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queda claro para nosotros que el tiempo del sellamiento y el proceso de sellamiento es previo al derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra en el tiempo del fin. Si el sexto sello se inicia, como lo creemos los adventistas del séptimo día, a partir del año de 1755, con el gran terremoto de Lisboa, el periodo del sellamiento probablemente empiece en este momento, y hacemos referencia al sellamiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin.
No podemos perder de vista en ningún momento, mis queridos amigos, que a lo largo de toda la historia Dios siempre ha sellado a sus hijos fieles. Eso queda claro en un estudio sistemático de la palabra de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 6 dice que Cristo mismo tenía el sello del Padre. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en la segunda epístola a los Corintios indica que el Señor siempre ha sellado a sus hijos utilizando como agente sellador al Espíritu Santo. Así que el sellamiento al que hace referencia Apocalipsis 7 es el sellamiento de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Esta iglesia debe ser sellada para que no sufra los juicios de Dios. Además es sellada para garantizar ante el universo entero que son el pueblo auténtico de Dios. Si algo se revela en Apocalipsis capítulo 7 es que esa idea moderna y muy popular de que todo el mundo adora al mismo Dios y que indistintamente a qué iglesia pertenecemos, qué doctrina predicamos y entendemos, etcétera, etcétera, lo importante es que todos somos hijos de Dios, queda desvirtuado en Apocalipsis 7. Dios sí tiene un pueblo escogido, un pueblo que se diferencia del resto del mundo por su relación con Dios y por su fidelidad. Y esa fidelidad es evidente en el tiempo del fin, en contraposición a una generación apóstata que, como dije hace un momento, ha rebajado las normas del gobierno de Dios. En este momento, el apóstol Juan introduce la visión del sellamiento, aclarando que el Señor tiene sus fuerzas deteniendo los vientos destructores en todo el planeta. Los 4 vientos de la tierra indican que esta escena del sellamiento es una escena global. Estos agentes de Dios se encuentran como representantes de su misericordia, dándole oportunidad a la iglesia de Dios de que complete su proceso de sellamiento para que no sufra los juicios de la ira de Dios sobre la tierra. Aparece un ángel como comandante del resto de agentes de Dios que trae en su mano el sello del Dios vivo. Muchos estudiosos bíblicos identifican este ángel sellador directamente como el del tercer mensaje predicado a la tierra, y otros ven en él al mismo Cristo como comandante de las huestes celestiales. Este ángel sellador le da la orden a los otros ángeles que no suelten los vientos de destrucción sobre el mar, la tierra y los árboles hasta que hayan quedado sellados los hijos de Dios en el tiempo del fin. Los árboles en la Biblia siempre representan o a individuos importantes o a naciones y reinos. Por ejemplo, en Romanos, el pueblo de Israel es un árbol, ¿sí? Y la iglesia gentil, los nuevos pueblos de la tierra que conocen a Cristo, son árboles injertados en ese árbol principal que era el pueblo de Israel. Egipto es también presentado en Ezequiel como un árbol que debía ser talado. De igual forma, Nabucodonosor es representado también en Daniel como un árbol grandísimo al que el Señor debía amonestar. Así que estos vientos de destrucción van a caer sobre los reinos de la tierra. Pero la tierra y el mar también son lugares que tienen una representación simbólica en el Apocalipsis. Son los lugares de donde salen las 2 bestias. La bestia de Apocalipsis 13 sale del mar y la segunda bestia de ese mismo capítulo sale de la tierra. Así que estos escenarios que representan una antítesis del Espíritu Santo, porque son poderes que se oponen a Dios, van a ser castigados por los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra en el tiempo del fin. El pueblo de Dios que vive aún en la tierra, en medio de este pueblo apóstata, es sellado entonces para no sufrir la ira de Dios. Y esto es vital que lo entendamos, mis queridos amigos. El pueblo de Dios sellado no es protegido de la ira de Satanás directamente.
El pueblo de Dios es despedido de sus trabajos, el pueblo de Dios es perseguido por el mundo apóstata, el pueblo de Dios es tratado como delincuentes, el pueblo de Dios es execrado y aún se determina exterminarlos de la faz de la tierra. Así que el sello de Dios no lo libra de la ira de la bestia, lo libra de la ira de Dios. Por el contrario, los que tienen la marca de la bestia, como estudiaremos más adelante, son librados con esa marca de la ira de Satanás, mas no de la ira de Dios. Ellos no son despedidos de sus empleos, no son perseguidos en la tierra, pero sí van a recibir los juicios de Dios que caerán sin mezcla de misericordia sobre la humanidad que ha decidido rechazar la gracia que el Señor ha extendido sobre este planeta en perdición. Así que este pueblo sellado por el Señor ahora recibe en su frente una marca distintiva que lo ubica en una condición especial. El sello de Dios entonces indica que este pueblo en primer lugar es propiedad de Dios. En la antigüedad los sellos indicaban un sentido de propiedad. Este pueblo sellado le pertenece a Dios. Por ende, Satanás no tiene derecho a derribarlo, destruirlo por completo. Y el Señor al final lo va a sacar de este mundo y lo va a exaltar. El sello también indica que este pueblo es un pueblo auténtico. Los sellos permiten autenticar documentos, pero cuando yo necesito autenticar un documento, lo necesito porque seguramente hay otros documentos que no son veraces, que no son genuinos. Así que el pueblo de Dios del tiempo del fin es sellado para demostrar ante el universo que es el auténtico pueblo de Dios, en contraposición a aquellos que aparecen en el Evangelio según San Mateo y que dicen: Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y ¿por qué no somos redimidos? Y el Señor les responde y les dice: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, en el tiempo del fin, hay un pueblo que dice ser el pueblo de Dios y otro pueblo que en realidad es el pueblo de Dios. Así que cuando hablamos del sello de Dios, entonces ya tenemos que implica propiedad del Señor e implica de igual forma autenticidad. Un tercer elemento de este sello de Dios es la que habíamos mencionado, la protección. El sello es una marca que protege al pueblo de Dios de la ira de Dios. Es algo parecido a aquella marca que Dios puso sobre la frente de Caín para que nadie le matase, porque él tenía temor al estar expuesto al mundo de entonces. Así que el sello de Dios también implica protección frente a los juicios de Dios que se derraman sin mezcla de misericordia en el tiempo del fin. Hay un sentido más del sello de Dios y es el sentido de inmutabilidad. En la antigüedad, los sellos permitían cerrar la correspondencia. En sentido espiritual, el sello de Dios también implica un cierre del carácter del creyente, del cristiano, e implica la inmutabilidad de ese carácter. Al respecto, la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 187, dice de la siguiente manera: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. En este concepto de la sierva de Dios, el sello de Dios no es un hecho, sino un proceso de afianzamiento en la verdad, un proceso de crecimiento en Cristo. Y este afianzamiento en la verdad tiene dos componentes. Uno, intelectual. Aprender la correcta doctrina implica conocer correctamente a Dios. Y también un componente espiritual.
yo no solamente soy un adorador en verdad, sino en espíritu. Estas dos condiciones, dice la Biblia, son las de los adoradores que agradan al Señor. Así que el sello es un afianzamiento que permite que el creyente, el Hijo de Dios, sea inconmovible, es decir, su lealtad espiritual está plenamente definida para con el Señor. Ahora bien, mis queridos hermanos, en el pueblo adventista entendemos que el sello de Dios, si bien es un proceso de afianzamiento en la verdad y tiene por ende un componente espiritual que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14, también implica al final del tiempo una muestra visible para el mundo de que este pueblo es un pueblo especial para el Señor. Y esa muestra visible del sello de Dios está íntimamente ligada a los mandamientos. El libro de Deuteronomios, el capítulo 6, los versículos 5 en adelante, dicen de la siguiente manera: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, tal cual como ocurre con el sello de Dios y su contraparte, la marca de la bestia, estas señales espirituales se colocan en la frente y en la mano derecha. En estos lugares, el Señor decía, debían quedar marcados los mandamientos de Dios. Estos mandamientos que aparecen en Deuteronomio capítulo 5 y que se resumen, como lo hizo Cristo posteriormente, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos se marcan como frontales entre los ojos de los hijos de Dios y se atan en la mano derecha porque implican no solo un compromiso de convicción, de creencia y también de conocimiento, sino de igual forma de acción. La mano derecha implica la conducta, el comportamiento. Los hijos de Dios sellados son aquellos que respetan la ley de Dios de manera clara y la defienden ante un mundo que hoy predica que esa ley fue clavada en la cruz, que esa ley ya no está vigente y que por ende entonces podemos vivir en pecado de manera descarada, tergiversando por supuesto el sentido de la gracia de Dios, que como dice la epístola de San Judas, termina convirtiéndose o degenerándose mejor en libertinaje. Pero de entre los mandamientos de Dios, el sábado, el cuarto mandamiento, aparece específicamente explicado como una señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20 son la mejor muestra de ello. El Señor dice que nos ha dejado los sábados como una señal entre Él y nosotros, para que sepamos que Él es nuestro Dios, que nos santifica. Así que el sábado es una señal visible de que el Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación en nuestras vidas. Y por ende, como ya leímos en eventos de los últimos días, ese proceso de santificación, ese proceso de afianzamiento en la verdad, es un proceso de sellamiento espiritual. Entramos en la parte final de la lección, mis queridos, no sin antes decirles que más allá de las discusiones teológicas, el centro de esta lección es que Cristo está sellando a un pueblo para vida eterna. Este pueblo sellado es un pueblo especial, que tiene una relación de compromiso con Dios, que está creciendo en Cristo, que se diferencia del mundo y que anhela vivir con Cristo en la tierra nueva por toda la eternidad. El apóstol Juan ve en esta visión unos detalles que en toda la historia le han resultado interesantes a los estudiosos de la Biblia. Escucha el número de los sellados y este número es el de 144,000
de entre todas las tribus de Israel. Nosotros, sin duda alguna, no creemos a estas alturas que ese pueblo de Dios sellado en el tiempo del fin está directamente ligado con una etnia o con un pueblo, una raza específica en esta tierra, porque el Señor, con su muerte y con la predicación de sus apóstoles, envió el evangelio a todo el mundo, más allá del Israel literal que había sido escogido por el Señor, y que gran parte de este pueblo rechazó el pacto del Señor. Ahora, hay algo que quiero que no perdamos de vista. El apóstol Pablo dice en el centro de la epístola a los Romanos, los capítulos 9 al 11, que cuando el pueblo de Dios de toda la tierra acepte al Señor, entonces el Israel espiritual estará completo. Y San Pablo dice, en ese momento todo Israel será salvo. Es decir, el pueblo escogido por Dios es completado. Esto está directamente ligado a la visión que recibe el apóstol Juan frente a los 144,000. Este número implica perfección, completitud, plenitud, y es un múltiplo de 12. 12 es un número con mucha representatividad en la Biblia. 12 eran los patriarcas en el pueblo de Israel y 12 eran los discípulos en la iglesia cristiana primitiva. Así que los 144,000 son una representación del pueblo escogido por Dios, de la iglesia militante que ahora en su fase final es sellada para recibir la protección de Dios en medio de la gran tribulación. En estas condiciones, estos 144,000 son reafirmados como un pueblo especial del Señor en esta tierra. Ahora bien, identificar específicamente a quienes representan estos 144,000 ha implicado grandes discusiones teológicas, no solo en toda la cristiandad, sino también en el seno del pueblo adventista. Existen distintos puntos de vista frente a este grupo. Lo cierto es que existe un consenso general en identificarlo como la iglesia de Dios del tiempo del fin. Y ello implica entender o reafirmar que el número de 144,000 no puede ser un número literal, sino un número simbólico, un número que implica la plenitud y la perfección del pueblo de Dios en la tierra en el tiempo del fin. Este pueblo de Dios que es protegido por el Señor, entra a la gran tribulación. Y el apóstol Juan ve en distintos escenarios ese momento de prueba, de tribulación al que es sometido el pueblo de Dios. Especialmente Apocalipsis capítulo 13 va a revelar cómo el pueblo de Dios es atacado y va a ser señalado de que es un pueblo falso, mientras que los otros hacen señales, incluso hacen descender fuego del cielo a la tierra y engañan a los moradores de la tierra. Hay un mundo que está adorando a la bestia y a su imagen, y hay un pueblo que parece derrotado, que parece débil, pero es un pueblo fiel que se mantiene firme en medio de la apostasía y que es el pueblo sellado por el Señor. Y aquí quiero decirte algo, querido. El evangelio moderno insta a predicar todo en torno a la bendición. Los hijos de Dios son bendecidos. Los hijos de Dios reciben éxito. A los hijos de Dios les va bien. Siembra y vas a recoger bendiciones. Pero en realidad, el evangelio eterno contenido en el Apocalipsis indica que la fe real no es aquella que recibe todo lo que pide siempre, sino aquella que nos permite mantenernos de pie con el Señor, aun cuando las cosas no salen como siempre queremos que salgan, aunque el mundo alrededor nuestro se está derrumbando, aunque el pueblo de Dios está siendo perseguido.
La fe en el Señor permite echar raíces y mantenernos vivos en medio del verano, en medio de un mundo que ha apostado por la mundanalidad, el deseo de la carne y el rechazo a la gracia de Dios. En estas circunstancias, la fe de la iglesia de Dios le mantendrá viva. El justo vivirá por la fe. Ahora bien, al atravesar por la tribulación final, el apóstol Juan ve ahora al pueblo de Dios en una nueva escena a partir del versículo 9 de Apocalipsis 7. La palabra de Dios dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De igual forma que con los 144,000, muchos, aún como el apóstol Juan y los ancianos, se preguntan: ¿quiénes son esta gran multitud que aparece en escena? Y el Apocalipsis dice en el versículo 14 de este capítulo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es decir, es lógico pensar por el contexto del capítulo 7 que la gran multitud que aparece vestida con ropas blancas está saliendo de la gran tribulación, como dice el original griego de este versículo 14. Son el mismo pueblo perseguido y atribulado del tiempo del fin, pero este pueblo es ahora el que está recibiendo la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y está saliendo exaltado por la gracia de Dios de esta tribulación final. Esta gran multitud entonces es parte del mismo pueblo que sufre la gran prueba final. No es lógico pensar que esta gran multitud han sido los hijos de Dios perseguidos de todas las edades, porque la Biblia distingue las crisis de todos los tiempos, los martirios de los tiempos pasados, de lo que llama la gran tribulación, el tiempo de angustia final. Por ello, junto con la doctora Beatriz Niel y el doctor Ranko Stefanovic, me inclino por creer que sin duda alguna la gran multitud son el mismo pueblo de Dios en diferentes circunstancias, en un lugar perseguido y finalmente en victoria, porque han contado con el poder del Señor Jesucristo. Yo quiero finalizar diciéndote, querido amigo y hermano, alrededor de los 144,000 y de la gran multitud y de la generación final de la tierra, se ha elaborado toda una teología que puede resultar peligrosa, una teología perfeccionista, una teología que parece indicar que la última generación de la tierra se salva por sus propios méritos, de manera diferente. Son, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14, sin mancha, son perfectos, siguen al Cordero a donde quiera que va. Y esto ha llevado a algunos teólogos a predicar que este pueblo es un pueblo especial, que tiene un atributo diferente al resto de los hijos de Dios de todas las edades. Definitivamente no compartimos esta visión. La Biblia es clara en mencionar en Apocalipsis 7 que la experiencia espiritual de esta gran multitud que sale de la tribulación, de la iglesia de Dios que pasa por la prueba final, es una experiencia centrada en Cristo. Ellos declaran: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es la gracia de Dios la que los mantiene firmes, es la gracia de Dios la que los saca adelante, es la gracia de Dios la que les lleva a alcanzar victoria sobre el pecado. No son ellos, no miran su propia santidad, no están preocupados por su propia perfección humana. Siempre es Cristo. Cristo en el centro de sus vidas, Cristo santificándoles y Cristo dándoles la victoria. Si tú y yo queremos ser parte de este pueblo que alcanza la victoria final,
tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. La invitación de esta lección, querido amigo, querido hermano, es que tu corazón y el mío estén refugiados en la gracia de Dios. Si es así, recibiremos el sello de Dios. El Espíritu Santo nos afianzará en la verdad y seremos parte de la iglesia triunfante que dirá: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Que el Señor te bendiga.